Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Les habla el pastor Henry Belalcázar de la Iglesia Cristiana Emancipación Comunidad Afro. Me ha parecido pertinente hacerles este mensaje acerca de la autoridad delegada de Dios. Estamos en un proceso electoral y es muy común en estos tiempos, en estos periodos, que se hable de que hay candidatos apoyados por Dios, y pues es evidente que las iglesias llevan a los candidatos a sus congregaciones, los arrodillan, oran por ellos. Algunos líderes cristianos salen en los medios de comunicación masivos diciendo que Dios ha elegido a Julano, a Menganeja, a Perenceja, a Sutanejo. Y pues creo que eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Y dado que estamos viviendo un momento histórico muy importante en este país, en el cual se está decidiendo el país que nosotros queremos, el país que quiere Colombia. Hay otro detalle muy importante en esta decisión electoral. Es que en los últimos años, haciendo un análisis de cómo vota la gente en Colombia, se muestran unos mapas en los cuales Colombia está dividida. Hay un centro que lo pintan de un color determinado, y ese centro pues es los departamentos andinos o los departamentos más desarrollados económicamente, que tienen mejores condiciones de vida. Y en la periferia, pintado con otro color, vemos a la Colombia que yo la he llamado la Colombia étnica, que es donde vive la población negra, raizal, palenquera, afrocolombiana, o de tez brillante, como dice la bendita palabra de Dios, y los nativos originarios indígenas. Me estoy refiriendo a la costa atlántica, al Pacífico colombiano, a Putumayo, al Amazonas y algunos de los departamentos llamados territorios nacionales. O sea, es como un círculo dentro de otro círculo, literalmente lo que se ve. Hay que tener en cuenta que la mayor proporción de colombianos vive en la Colombia andina, en la Colombia de los departamentos más desarrollados, y en consecuencia son los que tienen la mayor capacidad de decidir quién sería el gobernante o cómo estaría constituido el Senado o el órgano legislativo de esta nación. Y prácticamente ellos son los que deciden, porque la Colombia étnica pues tiene menos colombianos, menos habitantes. En consecuencia, el peso electoral no es el mismo, y también debe tenerse en cuenta la dificultad para salir a votar. Tengan en cuenta ustedes que Colombia es una nación donde el voto no es obligatorio, donde se mira el libre albedrío, y eso está muy bien. O sea, la persona decide votar o no votar. Y los análisis de abstencionismo se evidencian más en la Colombia étnica. Y la pregunta a veces es: ¿por qué la gente no sale a votar? ¿O es porque no hay una infraestructura de medios de comunicación para que la gente llegue a las cabeceras municipales o rurales a ejercer su derecho al voto? Entonces hay una cantidad de detalles muy importantes a tener en cuenta, porque la Colombia étnica aparentemente vota menos que la otra Colombia. Por eso es muy importante hacer estos análisis. El análisis que yo voy a hacer es desde la perspectiva del cielo, lo voy a hacer con Biblia en mano, voy a leerles unos versículos, voy a tratar en lo posible, no interpretarlos, no dirigir su pensamiento, sino que ustedes mismos y ustedes mismas saquen sus propias conclusiones acerca de si es válido o no, en un momento dado, que la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, en esta nación, llámese protestante, llámese católica, tome partido alrededor de un candidato o de candidatos o de corrientes políticas determinadas. Durante estos 4 años hemos vivido situaciones en las cuales a los órganos legislativos, a la Cámara de Representantes, al Senado, han llegado proyectos de ley que tienen que ser aprobados previamente por comisiones económicas, en la cual está dividido el Senado y la Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Comisión Séptima, que fue la que evaluó si era pertinente o no aprobar que una reforma a la salud llegara, por ejemplo, a ser debatida en el Congreso en pleno, y pues fueron rechazadas de una manera u otra. Y generalmente en esta comisión, estoy hablando de la Comisión Séptima, estaban los representantes de las iglesias, y ellos prácticamente fueron los que determinaron eso. Y bueno, eso trajo mucho malestar de la población en general en contra de la iglesia cristiana y en contra de los cristianos. Yo soy un hombre
cristiano, no de 10 años, ni de 15 años, ni de 20. Llevo casi 40 años en el Evangelio y predicando el dulce mensaje de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de tez brillante, al que ustedes conocen como negro, raizal, afrocolombiano y palenquero, porque esa es la visión que Dios nos ha dado, basado en Isaías capítulo 18. Entonces, cuando se toman decisiones en el Congreso, en el Senado, pues hay gente que sale favorecida y otros salen perjudicados, digámoslo así. Y generalmente cuando se han rechazado todos los proyectos de ley o de reforma estructural que ha presentado el gobierno al Congreso de la República, pues los más perjudicados han sido la Colombia étnica, porque somos los que tenemos más problemas económicos, tenemos más problemas de desarrollo, tenemos más problemas sociales asociados al narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, desplazamiento forzado, violencia en todos los sentidos, atrasos en el desarrollo de infraestructura, déficit en la salud, déficit en el sistema educativo. ¿Me comprende? Es decir, estamos hablando de dos Colombias totalmente diferentes, que tienen intereses diferentes. Eso ha generado que en Colombia se viva una tragedia que se llama, o que yo la he llamado, la indiferencia mestiza. Es decir, usted cuando camina en las calles de Bogotá, o de Cali, o de Medellín, de Pereira, Bucaramanga, generalmente encuentra nativos originarios indígenas desplazados del Pacífico, o de Risaralda, o de Antioquia, o del Cauca, que han tenido que llegar a estos grandes núcleos poblacionales y están tirados en las calles, mujeres con sus niños recién nacidos, mendigando, o sea, en unas condiciones infrahumanas, muchos de ellos quizás utilizados por manos oscuras para explotarlos económicamente a través de la mendicidad. Y los colombianos mestizos pasan alrededor de ellos, los miran, algunos hacen malas caras, otros ponen rostro de dolor, les tiran una moneda, y pues esa no es la solución. Y pues se habla, ¿no? Y se critica, ¿cómo es posible que ellos lleguen a Bogotá a invadir las calles, a invadir el Parque Nacional, a dañar los árboles, a dañar el entorno, invadiéndolo? Y pues se vuelve todo un conflicto. Lo mismo que está pasando, por ejemplo, en el Cauca, que es que esos indígenas no hacen sino estar bloqueando la carretera panamericana y no dejan trabajar, o bloqueando los afros, la carretera al mar hacia Buenaventura, y entonces se vuelve toda una crítica, están haciendo que la economía del país no fluya, etcétera, etcétera, porque nos están viendo a los nativos originarios indígenas y a los hombres y mujeres de tez brillante, negros, raizales, afrocolombianos y palenqueros como parte del problema de esta nación. Eso lleva a que, como la guerra se está llevando a cabo en nuestros territorios, pues nosotros somos los del conflicto, somos donde el paramilitarismo y el narcotráfico está llegando a cultivar hoja de coca, a producir coca, a exportar coca y a utilizar a la población negra, raizal, afrocolombiana y palenquera en Buenaventura, en Tumaco, en el norte del Cauca y en todas estas regiones, ¿como qué? Como instrumento para la delincuencia. Entonces, eso es lo que están transmitiendo los medios de comunicación de una manera u otra. No lo dicen abiertamente, pero sí lo hacen sentir. O sea, es decir, hay una especie de discurso colectivo alrededor de esto. Es decir, nosotros los negros de Colombia, no me gusta ese término, pero es para que me comprendan, o los indios, como llaman, son un problema para esta nación. Es decir, si nosotros no tuviésemos población negra o indígena, posiblemente este país estaría más desarrollado, sería mejor. Y lo más triste de todo esto es que la iglesia, de una manera u otra, se está prestando para esto. ¿En qué se esconden? Se esconden en detalles como este. No, es que las ideas progresistas, o las ideas como le están llamando ahora, o comunistas, o de izquierda, están promoviendo la ideología de género para dañar a nuestros niños, para destruir a la familia, con el movimiento LGTBQ, con esos programas de transición hormonal para cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que defender la familia en contra de esos satánicos que quieren destruir las costumbres cristianas de esta nación. En eso se esconden. Ese es el discurso dentro de las iglesias. Muchas veces no lo hacen abiertamente en el púlpito,
pero sí lo hacen de una manera soterrada en los grupos de discipulado personal, individual o colectivo. Entonces ese es un trabajo que han ido llevando poco a poco. Otro argumento que sacan las iglesias es que estos gobiernos de izquierda, o estos gobiernos progresistas, o estos gobiernos pro LGTBQ y libertades que no corresponden al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también quieren sacar leyes y decretos para atacar a la iglesia. Entonces por ahí escuché un video, o vi un video donde hay un pastor, no sé si es un pastor, que trata de leer un decreto que supuestamente está sacando el gobierno, no lo conozco, pues en alguna parte debe estar, pues yo no creo que se lo haya inventado. Y leyó 2 artículos. Uno de ellos plantea, por ejemplo, que el gobierno quiere de una manera u otra fiscalizar a las iglesias. Entonces ahí se está prestando, no, es que quieren destruir la iglesia. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuál es el problema de que el Estado de alguna manera u otra fiscalice a la iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tienen miedo? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de que la DIAN vigile a las iglesias? ¿Cuál es el problema de que las iglesias paguen impuestos, por ejemplo? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no dijo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? La palabra de Dios en ningún momento dice que nosotros tenemos que ir contra las instituciones o las leyes establecidas a través de los órganos legislativos, porque eso es lo que hace posible la gobernabilidad de una sociedad o de una nación. Entonces es muy peligroso y muy sospechoso que las iglesias no tengan esa clase de vigilancia, porque eso se puede prestar. ¿Para qué? Para lavado de activos, para manejo de dineros. Si estamos haciendo las cosas bien, ¿cuál es el problema de que nos vigilen? En Estados Unidos todas las iglesias, de una manera u otra, tienen que rendir cuentas al Estado. Yo no sé si lo hacen con declaración de renta o lo que sea, pero de una manera u otra tienen que rendir cuentas. Solo que hay infinidad de excepciones, al final de cuentas no pagan impuestos, pero sí están vigiladas. ¿Por qué aquí en Colombia no lo podemos hacer? Entonces, ese es el primer punto. Nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo, nosotros somos los que tenemos que dar la línea de santidad y de moralidad en una nación, no la sociedad, sino la iglesia la que lo tiene que hacer. Otro articulito que leí por allí es que quieren permitir que en Colombia, en el nombre de la libertad de culto, sean aprobados o aceptados una cantidad de religiones. Mire, desde antes de nuestro Señor Jesucristo, el mundo se ha movido por toda clase de religiones o de líneas espirituales. Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar al gnosticismo de una manera u otra. Usted sabía, por ejemplo, que en Estados Unidos hay cientos de religiones raras, unas llamadas los Jedis, por ejemplo, inspirada en la Guerra de las Galaxias. Eso es una religión. Y el Estado federal lo tiene que aceptar porque eso forma parte de la libertad de culto y de la democracia de una nación. En Argentina tienen una religión cuyo Dios se llama Maradona. Dios los bendiga. Les habla el pastor Henry Belalcázar de la Iglesia Cristiana Emancipación, Comunidad Afro. Me ha parecido pertinente hacerles este mensaje acerca de la autoridad delegada de Dios. Estamos en un proceso electoral y es muy común en estos tiempos, en estos periodos, que se hable de que hay candidatos apoyados por Dios, y pues es evidente que las iglesias llevan a los candidatos a sus congregaciones, los arrodillan, oran por ellos. Algunos líderes cristianos salen en los medios de comunicación masivo diciendo que Dios ha elegido a Julano, a Menganeja, a Perenceja, a Sutanejo. Y pues creo que eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Y dado que estamos viviendo un momento histórico muy, muy importante en este país, en el cual se está decidiendo el país que nosotros queremos, el país que quiere Colombia. Hay otro detalle muy importante en esta decisión electoral. Es que en los últimos años, haciendo un análisis de cómo vota la gente en Colombia, se muestran unos mapas en los cuales Colombia está dividida. Hay un centro que lo pintan de un color determinado, y ese centro pues es los departamentos andinos o los departamentos más desarrollados económicamente, que tienen mejores condiciones de vida. Y en la periferia, pintado con otro color, vemos a la Colombia que yo la he llamado la Colombia étnica, que es donde vive la población negra, raizal, palenquera, afrocolombiana, o de tez brillante, como dice la bendita palabra de Dios, y los nativos originarios indígenas. Me estoy refiriendo a la costa atlántica,
al Pacífico colombiano, a Putumayo, al Amazonas y algunos de los departamentos llamados territorios nacionales. O sea, es como un círculo dentro de otro círculo, literalmente lo que se ve. Hay que tener en cuenta que la mayor proporción de colombianos vive en la Colombia andina, en la Colombia de los departamentos más desarrollados. Y en consecuencia son los que tienen la mayor capacidad de decidir quién sería el gobernante o cómo estaría constituido el Senado o el órgano legislativo de esta nación. Y prácticamente ellos son los que deciden, porque la Colombia étnica pues tiene menos colombianos, menos habitantes. En consecuencia el peso electoral no es el mismo. Y también debe tenerse en cuenta la dificultad para salir a votar. Tengan en cuenta ustedes que Colombia es una nación donde el voto no es obligatorio, donde se mira el libre albedrío, y eso está muy bien. O sea, la persona decide votar o no votar. Y los análisis de abstencionismo se evidencian más en la Colombia étnica. Y la pregunta a veces es ¿por qué la gente no sale a votar? ¿O es porque no hay una infraestructura de medios de comunicación para que la gente llegue a las cabeceras municipales o rurales a ejercer su derecho al voto? Entonces hay una cantidad de detalles muy importantes a tener en cuenta porque la Colombia étnica y allí hay una religión. Y eso es aceptable. En Colombia, dada la constitución que tenemos, habla de libertad de cultos, porque hay una separación entre el Estado y la religión. Y acá tenemos que aceptar que hay colombianos y colombianas que tienen derecho a creer en lo que ellos quieren. Y el papel de la Iglesia cristiana, el papel del dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es enfrentarnos a ellos, es mostrar la verdad del evangelio. Como decía Spurgeon, la palabra de Dios es como un león. Un león no necesita que lo defiendan. Él sencillamente sale y él se defiende solo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el Señor nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando todo lo que tenemos que Él nos enseña. Es vaya y muestre el evangelio. Y que cada cual decida si acepta o no ese mensaje para su vida. Así de simple. El Señor no nos ha llamado a encadenar, a presionar para que una persona crea en esto o en lo otro. Y mucho menos nos ha llamado a utilizar nuestra autoridad espiritual para decirle a la gente por quién votar y por quién no hacerlo. Solamente Dios sabe quién elige. Entonces por eso quiero hacerles este pequeño estudio para que ustedes tomen sus propias decisiones. Dice en el Salmo 135, en el verso 6, por ejemplo: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto plantea algo muy importante. Dios es soberano. Dios es el que determina todo, absolutamente todo, en este universo. Él es el dueño del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con un plan, con un propósito. Y todo lo que Él quiere lo hace, en los mares y en todos los abismos. Entonces nosotros no podemos caer en la prepotencia de pensar que tenemos que ayudarle a Dios para que tome las decisiones. Él es el que decide quién gobierna sobre la nación. ¿Me comprenden? Y nosotros tenemos que someternos a esta soberanía. Y pues someternos o no, igual pelear contra ella es imposible. Pero eso es lo que plantea. Dios es soberano. Pero también nos dice en Isaías, en el capítulo 46, en el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta es una reafirmación de la soberanía de Dios. Dios tiene la manera de anunciar proféticamente lo que va a suceder en la nación. Dios interviene en su divina providencia en la historia humana, nos guste o no. Él es el que quita reyes y pone reyes, como vamos a ver más adelante, porque Él es soberano. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, había un plan. ¿Y cuál es el plan? Restituir al ser humano a la posición de la creación original. No hay tesoro más grande para Dios que un ser humano. Venga de donde venga. No importa la etnia, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa nada, absolutamente nada. Todos somos imagen y semejanza de Dios y tenemos la esencia del soplo divino de Él cuando dice, y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un ser viviente, cuando creó al ser humano. Ese es el valor que nosotros tenemos. Y desde el principio, cuando creó los cielos y la tierra, Dios tenía en mente un plan. Y en su divina providencia Él actúa en la historia humana porque ese plan se cumple o se cumple, sencillamente. Solo que Él ha determinado en su misericordia y en su gracia que nosotros participemos de una u otra manera como actores principales en ese plan de salvación.
En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos 26 al 27, dice lo siguiente: y de un solo hombre hizo todas las naciones de la humanidad para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiéndoles determinado los tiempos señalados y los límites de su morada, para que buscaran a Dios y tal vez a tientas lo encontraran. Sin embargo, su realidad no está lejos de ninguno de nosotros. Oigan, de un solo hombre hizo todas las naciones de la humanidad. De un solo hombre hizo toda, o de una sola sangre, dice la Reina Valera, hizo toda la humanidad. Que hoy somos diferentes grupos étnicos, no sé si la palabra raza sea la correcta, no, ese no es el tema hoy, pero hay hombres y mujeres de origen africano, hay hombres y mujeres de origen asiático, hay hombres y mujeres de origen caucásico, hay diferentes grupos étnicos, pero todos venimos de una sola sangre. Y todo lo hizo con un solo propósito: de que cada hombre, cada mujer que ha nacido, nace y nacerá, tenga la oportunidad de encontrarse con Dios. Y por eso Él ha determinado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada persona. El solo hecho que usted está escuchando este mensaje hoy, por ejemplo, Dios está llevándole usted un mensaje al corazón. Está determinando el orden y los tiempos para que usted no se pierda en el laberinto del universo y tenga la oportunidad de, palpando, encontrarse con Dios, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso incluye establecer el orden de los tiempos y los límites de la habitación, que inclusive elige congresistas, elige senadores, elige alcaldes, elige presidentes de juntas comunales, el rector de un colegio. Todas esas autoridades que Dios establece, de una manera u otra, van a cumplir el propósito del plan eterno de Dios, ¿cuál es? Redimir y volver al ser humano a la posición original de su creación. La acción de la divina providencia es sobre pueblos y personas. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 20 y 21, leemos lo siguiente: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mira, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Está hablando de toda la historia de la humanidad, porque suyos son el poder y la sabiduría. La sabiduría no es de los hombres, el poder no es de los hombres, es de Dios. Él muda los tiempos y las edades. Algo parecido al libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 17. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ni siquiera la ciencia escapa a la divina providencia. Albert Einstein redescubrió la teoría de la relatividad porque Dios se lo permitió. Hemos descubierto las leyes de la física clásica y de la cuántica porque Dios ha permitido que las conozcamos. Él nos está sacando de la ignorancia de siglos pasados para darnos conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios de una manera u otra también le está permitiendo al ser humano, a través de la ciencia, que le conozca a Él. El apóstol Pablo lo ratifica en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Es decir, si Dios quita reyes, pone reyes o autoridades grandes y pequeñas, así sea el presidente de una junta comunal, nos está diciendo el resto de seres humanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces es evidente que un gobernante, bueno o malo, en una nación, de una manera u otra, ha sido determinado por Dios. Entonces la pregunta es: ¿será que yo puedo llegar en un púlpito o dentro de un grupo de creyentes y decirle: este es el elegido? ¿Por qué no más bien oramos todo y le decimos: Señor, pon la autoridad que tú realmente quieres para esta nación? Sin decir es fulano, mengano y perencejo. Tratando de inducir a la gente a votar por el que yo creo. Dios no necesita intermediarios. Pues eso es lo que estamos enseñando en la iglesia cristiana, evangélica. Dios no necesita intermediarios. Usted tiene el derecho de pararse frente al trono de la gracia para que Dios le hable directamente en su corazón, o le dé la sabiduría para comprender las escrituras. Entonces, a raíz de eso surgen, por ejemplo, 4 preguntas. ¿Para qué pone Dios las autoridades? Una pregunta. Bueno, ¿y Dios para qué pone autoridades? ¿Para bendecir? ¿O para juzgar y poner a juicio? ¿O tiene la autoridad autonomía y libre albedrío? Es decir, las autoridades que Dios pone son como títeres o como marionetas o como robots dirigidos por una inteligencia artificial que detrás que dice qué hacer y qué no hacer. Esas son preguntas muy importantes. Porque cuando usted presenta a un hombre o a una mujer o a un grupo político
como elegido por Dios, usted le está diciendo, esas personas son las marionetas de Dios. No. Vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo nos responde de esta manera. Digo el Espíritu Santo no por mí mismo, sino porque pues yo voy a leer la Biblia. Y se supone que la Biblia fue inspirada por Dios. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 6, versos 16 al 17, el Espíritu Santo le dice a Faraón, leamos textualmente: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mira lo que dice. Faraón estaba en contra del pueblo de Israel. Faraón no quería que el pueblo de Israel saliera libre. Sin embargo, Dios permitió un faraón que se opusiera a ello con un simple sentido: para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, cuando Dios establece una autoridad, lo hace con un solo propósito: mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra, aún en una persona que iba en contra de la voluntad de Dios. Y luego continúa el versículo, en el verso 17 de Éxodo 9: ¿todavía te ensordecerás contra mi pueblo para no dejarlo ir? Es decir, ¿tú crees que tienes la autoridad para impedir que yo haga lo que quiero hacer con mi pueblo? Entonces, mire, tristemente, los representantes de la iglesia en el gobierno han intentado gobernar ellos, apartándose del mensaje del evangelio. Cuando habla de proteger a las viudas, de proteger a los pobres, de que el obrero es digno de su salario, de que tenemos derecho a una salud y de que por encima del dinero tiene que estar la protección de la naturaleza, la protección del medio ambiente, la protección de nuestros hijos. Y Dios les dice: ustedes se pueden oponer lo que quieran, pero yo al final de cuentas haré lo que tengo que hacer en esta nación. Y es eso lo que a mí me tranquiliza. No importa la oposición que haya, no importa los faraones que Dios haya permitido que se levanten, Dios les dirá: todavía te ensordecerás contra mi pueblo para no dejarlo ir, para que nosotros no seamos libres. Llevamos demasiados años, décadas, quizás siglos, la Colombia étnica, los negros raizales, afrocolombianos, palenqueros y los nativos originarios indígenas oprimidos, sin oportunidades en esta nación. Pero Dios ha determinado un orden para que este pueblo sea liberado, al igual que todo el resto de esta colonia. Dios puede endurecer el corazón de un mandatario. En el libro de Eclesiásticos, que no forma parte del canon del judaísmo, que es el que los protestantes seguimos, dice: los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. De una manera u otra, Dios endurece el corazón de un mandatario para probar nuestros corazones. O sea que podemos decir que Colombia ha tenido gobernantes endurecidos. O como en la década de los 90, cuando más del 60% del Congreso era paramilitar o era narcotraficante. Dios lo permitió, endureció el corazón de esas personas para obligarnos de una manera u otra a entender que la soberanía es de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, o para que los persiga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sobre los egipcios, porque yo soy Jehová. Endureceré el corazón de Faraón. O sea, es posible que Dios permita que suba un gobernante a Colombia con el corazón endurecido. Y los hemos tenido. ¿Usted no cree que los falsos positivos es de un corazón endurecido? Dígame, ¿qué gobernante permite que 6,000 o 7,000 jóvenes sean asesinados para mostrar? Eso es un corazón endurecido. ¿Qué gobernante, por ejemplo, decide que la jornada laboral termina a las 9 o las 10 de la noche? Eso es un corazón endurecido. ¿Qué gobernante decide que 3 millones de ancianos no tienen derecho a una pensión digna? ¿Quién lo decide? Un corazón endurecido. La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y aquí en esta nación hemos visto la descendencia mendigando el pan. ¿Porque son pecadores? ¿Porque no han hecho lo correcto? No, porque hemos tenido gobernantes que simplemente han tenido el corazón endurecido con sus intereses económicos particulares, sometiendo a una nación. Entonces, aquí podemos decir que llevamos yo no sé cuántas décadas con gobernantes que Dios ha endurecido el corazón de ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay un propósito. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es bueno, y por eso dice
en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Dios quiere sanar esta tierra. Y la quiere sanar en todos los sentidos, quitando la violencia, mitigando la desforestación, mitigando la contaminación, para que tengamos un entorno sano para vivir, para heredarle a las próximas generaciones hasta que se cumplan los tiempos una calidad de vida digna, como lo dice la palabra de Dios. Este pasaje, aparentemente confuso, de que Dios endurece el corazón de Faraón, oiga bien, eso es muy confuso, acerca de la justicia de Dios. Es un pasaje muy justo, muy difícil de entender. ¿Cómo así, Señor? Si tú eres justo, ¿por qué endureces el corazón? ¿Por qué pones el corazón de un hombre o de una mujer endurecido para gobernar una nación? Que las han gobernado a punta de bombas, a punta de guerra, a punta de sometimiento, a punta de quitarle a los humildes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, la posibilidad de una calidad de vida sana. Se han metido con los derechos básicos de un obrero, de una obrera, de una mujer que se tiene que levantar a las 3 de la mañana e ir a servir tintos sin la posibilidad de tener un salario digno. ¿A usted le parece que eso es correcto? ¿Usted cree que eso es conforme al corazón de Dios? No, es porque son hombres y mujeres endurecidos. ¿Por qué Dios ha colocado hombres y mujeres endurecidos? Y esos son los que hoy siguen pregonando que Dios ha elegido a otro de ellos para seguir gobernando este país. Pues es posible que sí. Eso quiere decir que de pronto estamos en las puertas de unos cuantos días de que Dios permita que otro corazón endurecido siga gobernando en esta nación. Por eso es importante lo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Necesitamos orar. En el libro de Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, ¿hay injusticia en Dios al endurecer el corazón de un gobernante? Y en el verso 15 nos responde, de Romanos 9: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, estamos clamando por la misericordia de Dios para esta nación. Y la única manera es que Dios ponga en el corazón de cientos, de miles, de negros, raizales, afrocolombianos, palenqueros y de nativos originarios indígenas en la Colombia étnica que salgan a votar. Porque ya la Colombia mestiza, la mestiza blanca, que vive en las grandes ciudades, que tiene muchas comodidades, en medio también de pobreza, ellos ya decidieron por sus intereses personales. Porque para ellos, los negros, raizales, afrocolombianos, palenqueros y los nativos originarios indígenas somos parte del problema de esta nación. Y por eso le estamos pidiendo a Dios que tenga misericordia. Él tendrá misericordia al que quiera tener misericordia. Y la única manera es que Él meta su mano en las elecciones. Para que no nos permita un gobernante con el corazón endurecido. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2 dice: sométase toda persona. Discúlpenme, me equivoqué. En Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren, si Dios ya determinó que nuestro próximo gobernante es un hombre endurecido, podemos correr lo que quiera, podemos conseguir los votos que quiera, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es el que determina quién sube y a quién va. Entonces aquí no estamos diciendo que este hombre fue elegido por Dios para bendecir, ¿no? Es un hombre endurecido que Dios está eligiendo para seguir trayendo juicios sobre una nación. A mí no me venga a decir que un hombre misógino, mal hablado, maltratante, grosero, vulgar, es elegido por Dios. Cuando Dios plantea en Romanos capítulo 9, verso 26, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Es decir, el propósito de Dios con el ser humano es conformarlo a la imagen de su Hijo Jesús. El carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Gálatas capítulo 5, donde dice: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y este hombre tiene de todo menos el fruto del Espíritu Santo, en su vocabulario, en su mensaje corporal, en su mensaje verbal. Entonces a mí no me venga a decir que es el elegido por Dios porque quiere bendecir esta nación, no. Quiere seguir disciplinándola, posiblemente, porque así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en el verso 17 de Romanos 9 dice: porque la Escritura dice a Faraón:
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es posible, y yo le pido a Dios que por favor tenga misericordia de nosotros, que la única manera de que nosotros conozcamos su mensaje no es que tengamos un gobernante endurecido. Sería muy triste seguir continuando con décadas y décadas y décadas de injusticia, de pobreza, de desplazamiento y de guerra, porque quizás no hemos entendido cuál es el mensaje que Dios tiene para esta nación. Empezando por las iglesias. Esos pastores y pastoras, líderes cristianos, que han cogido la política, que han cogido el púlpito para decirle a la gente qué hacer y qué no hacer por fuera del mensaje del Evangelio, son falsos profetas. En el pueblo de Israel hubo falsos profetas que apoyaron reyes malos. Era una manera de hacer el opio para el pueblo. Y me parecería muy triste que lo que plantea Lenin, que las religiones son el opio del pueblo, la iglesia cristiana en Colombia se haya convertido en un opio para decirle a la gente que no merece las bendiciones de un Dios que piensa en que un anciano, una mujer viuda, un joven desamparado tenga oportunidades en esta nación. Y como dicen en Romanos capítulo 9, verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo le pido a Dios misericordia. Yo le suplico a Dios misericordia. El gobierno que tenemos no es perfecto. Por su ideología apoya otras libertades, es verdad, pero tengan usted la plena seguridad de que esas otras libertades que tanto critica la iglesia católica, o la iglesia evangélica especialmente, son libertades que no se lograron en gobiernos progresistas. Fueron gobiernos retrógrados los que permitieron que en el Congreso se aprobaran ciertas leyes sobre el aborto, por ejemplo. Entonces, eso viene de atrás. Nosotros solamente conocemos un gobierno progresista de 4 años. ¿Y qué pasó con los 20, 30 y 40 años atrás? Dios en su sabiduría no es caprichoso, Él tiene un plan. Y el plan de Dios está en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ama a esta nación. Dios ama a los nativos originarios indígenas. Así, las iglesias cristianas los acusan de brujos. Dios ama a los rainegros, raizales, afrocolombianos y palenqueros. Así las iglesias cristianas digan que somos brujos. Porque eso es lo que dicen en las iglesias. Cuando un hombre o mujer de tez brillante llega a una iglesia cristiana de estas, lo primero que hacen es, vamos a liberarlo porque como nosotros sabemos que allá en sus territorios, Dios ama a esta nación. A Dios no le pasó por las narices los 400 años del mercado transatlántico esclavizados. No le pasó por las narices los millones de almas que murieron en el océano Atlántico. No le pasaron por las narices los miles de hombres y mujeres nativos originarios indígenas que fueron asesinados en los procesos de colonización. Y Dios va a restaurar a este pueblo. Lo dice en Isaías capítulo 18. El pueblo de tez brillante irá a la presencia de Dios a llevar ofrenda. Y para eso utilizará sistemas de gobierno que aparentemente van en contra de los principios cristianos. Pero al final de cuentas, Dios no utilizó también a Ciro, uno de los hombres más sanguinarios de la historia, para permitir que el pueblo de Israel saliera de Babilonia a reconstruir el templo en Jerusalén. Lea el libro de Esdras. Lea el libro de Esdras para que se dé cuenta de eso. Dios tiene un plan. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y yo con esto le digo a usted, si en las próximas elecciones gana este hombre, arrodillémonos, porque Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Porque de pronto vendrán tiempos un poco más oscuros quizás, en los cuales nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios y arrepentirnos de verdad. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero si Dios lo determina así, nos arrodillaremos. Nos seguiremos arrodillando. Porque Dios dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Dice en Isaías capítulo 60, versos 1 y 2. Y es posible que vengan todavía más tinieblas en esta nación. Porque tristemente la iglesia cristiana se ha apartado del propósito de llevar a este pueblo a la presencia de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha metido su mano en su divina providencia sobre esta nación. Y poco a poco Dios nos está llevando a la luz de Él. Y no porque haya determinado que Fulano o Mengano sean los salvadores de esta nación, sino porque de pronto ha utilizado hasta el hombre más bajo para traernos una posibilidad de esperanza de que podemos vivir en esta nación, de que no tenemos necesidad de irnos para ninguno de otros lugares, porque aquí tenemos posibilidades, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese es el papel de la iglesia: revelarle a cada hombre y a cada mujer qué dice la palabra de Dios acerca de él. No decirle por quién votar y por quién no votar, sino darle la libertad, liberar su espíritu, liberar su alma, para que en el libre albedrío, guiado por el Espíritu Santo, sepa lo que tiene que hacer. Dios, para cumplir su plan de que cada hombre, cada mujer camine en las obras buenas que Él ha preparado de antemano, interviene de manera providencial en la historia humana. Mire lo que dice Daniel capítulo 4, verso 17. La sentencia es por cierto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Oiga bien, Dios gobierna el reino de los hombres. Y que a cada quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios constituye como rey o como gobernante al que quiere. Y lo que nosotros hemos visto en estos últimos 4 años es un hombre bajo. Es posible que sea el más bajo de los hombres. Moralmente cuestionable, quieran, acéptenlo. Es posible. Pero por lo menos ha pensado que la Colombia étnica tiene derecho a salir del atraso estructural. De que los colombianos tenemos derechos a un sistema de salud preventivo. De que 3 millones de ancianos tengan derecho a un bono pensional. De que el que trabaja reciba el salario que se merece, un salario vital. De que el que tiene que trabajar horas extras le paguen el tiempo en dinero, ya que se lo está quitando a sus hijos. Yo creo que eso es válido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una pregunta que surge de las que hicimos al principio: ¿es para bendecir? ¿Dios elige para bendecir necesariamente o para hacer juicio? Si usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1, el Evangelio de San Mateo, ve la genealogía de Jesús, el Mesías, de Jesucristo, en la cual dice que durante 42 generaciones Dios intervino. ¿Para qué? Para preparar el camino para que llegara el Mesías, desde Abraham hasta José y María. En 42 generaciones intervino. Estamos hablando de casi 2500 años. Y nosotros analizamos lo siguiente: el reino de Israel, o el pueblo de Israel, en algún momento se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y cada uno tuvo alrededor de 20 reyes, desde David hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiere que le diga una cosa? El reino del norte tuvo 22 reyes. Oiga bien, 22 reyes. Todos malos, apartados del corazón de Dios. No hay un solo rey bueno. Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Por qué los permitió? Porque también los reyes tienen libre albedrío. Dios no puso reyes para maldecir, puso reyes que se apartaron del corazón de Él.
Y como Dios respeta el libre albedrío del ser humano, Él no pone marionetas. Entonces usted, pastor, usted líder espiritual, me está diciendo que este hombre fue elegido. ¿Y a usted quién le garantiza que ese hombre va a ser conforme a la voluntad de Dios? Cuando Él ya está diciendo de antemano que va a bombardear y que hace unos meses decía que Él era ateo. Yo no puedo creer en cosas que no sean lógicas. Y de la noche a la mañana se arrepintió, se hizo bautizar y ahora es cristiano. Gloria a Dios. Eso es posible, claro está. Pero ¿por qué no le da el tiempo del discipulado? De que si se convirtió en 6 meses, por lo menos 2, 3 años de discipulado, 4 años de discipulado, y lo van levantando hasta que su corazón realmente sea transformado. Pero no. Hace unos meses era ateo, ya hoy es creyente y es el elegido de Dios. En el reino del sur, o Judá, hubo 20 reyes, 12 malos y 8 buenos. ¿Sí entienden ustedes? Esto responde esa pregunta. ¿Dios elige para bendecir o para maldecir? Y en Isaías capítulo 10, versos 1 y 2 dice algo muy importante. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Tenemos un Congreso que dicta leyes injustas. Tenemos un Congreso que no hace respetar leyes. Por ejemplo, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, no estoy seguro quién, dijo que era necesario que el software de la registraduría para las elecciones y que el censo electoral o la base de datos del censo electoral debería estar en manos del Estado y no de un particular. Y eso no lo han cumplido. ¿Por qué? Porque están interesados en las leyes injustas para prescribir tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Durante años han hecho leyes que van en contra de los derechos humanos, leyes que van en contra de la estabilidad laboral de los colombianos, leyes que no han permitido que los ancianos tengan una pensión, y lo siguen haciendo, porque hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea que Dios, de alguna manera u otra, también está permitiendo eso. No. Es porque hay hombres y mujeres que con las banderas del supuesto evangelio, del supuesto cristianismo, se están dejando utilizar por el enemigo y por falsos profetas para ejercer tiranía sobre esta nación. Y con esto termino. Usted decide a la luz de la bendita palabra de Dios. Pero aquí se está definiendo el futuro de una nación. Para los mestizos, blancos, de ese centro de Colombia que pintan de amarillo, que supuestamente votaron por una persona determinada, ellos son los que van a decidir las elecciones de este país, o creen que lo van a elegir, porque tienen sus privilegios. Pero yo estoy hablándole no a ellos, yo le estoy hablando a la Colombia étnica, a los negros, raizales, afrocolombianos y palenqueros y a los nativos originarios indígenas. Movilicémonos. Mire, si usted vive en el Pacífico profundo por allá, o en la Amazonía, o en el Putumayo, y si para llegar a una cabecera municipal tiene que caminar o nadar 3 días antes, hágalo desde ya. Pero usted tiene que salir a votar, porque no permitamos que sea elegido un hombre con el corazón endurecido. Permitamos que Dios siga bendiciendo a esta nación. Que Dios los bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tesbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tesbrillante.org.